Bueno, y para hablar de este tema recibimos a Luisa Lema. Ella es ingeniera forestal y además experta en gestión ambiental. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paula. Bueno, Luisa, estas imágenes que nos dejan los incendios de Alberta en Canadá, la verdad, son terribles, devastadoras y asustan muchísimo. Y se hablaba, bueno, de un fuerte viento, de temperaturas muy altas, de una vegetación muy seca, lo que desencadenó, pues, que se produjeran estos incendios. Pero le quiero preguntar, antes de llegar allá, ¿cuáles son esas condiciones climáticas habituales que deberían presentarse en esta zona, en esta región de Alberta en Canadá? Bueno, aquí estamos muy al norte, estamos muy cerca del polo, es una zona donde las temperaturas son normalmente muy bajas, neva mucho, hay poca humedad. Para mayo la temperatura máxima debería ser unos 10 grados centígrados y ellos lo que tuvieron hace un par de semanas fue 32 grados centígrados. Sí. O sea, estamos hablando de un cambio de temperaturas supremamente alto. La precipitación en esta zona, que se llama Fort McMurray, va aumentando y en la mitad de año es cuando más húmedo es. En este momento lo que ellos tienen son los residuos de la nieve que cayó en el invierno y que se fue derritiendo y se fue secando. Entonces, esta es la época de los incendios precisamente porque es cuando los suelos están más secos y cuando hay más vientos. Pero estas temperaturas extremas pues aumentaron las posibilidades de este incendio. Claro, y se habla entonces del fenómeno del Niño que está afectando a muchos lugares del planeta que ocasionan estas sequías, pero los fenómenos del Niño son procesos y ciclos naturales del planeta o el fenómeno del Niño se produce por el cambio climático. No, mira, el fenómeno del Niño es tan viejo que hasta los incas lo tenían muy dentro de su sistema productivo incluso. Lo que sí hace el cambio climático es que ha aumentado la frecuencia y la intensidad tanto de los fenómenos del Niño como del fenómeno de la Niña. Sí. Esto no se da cíclicamente, no tiene un periodo definido, sino que cada cierto tiempo, pero pueden ser 10 años, pueden ser 15 años, se daba el fenómeno del Niño. Ahora lo que estamos viendo es que cada par de años, cada 3 años estamos teniendo un evento extremo, el Niño, la Niña, y eso sí lo habían dicho los científicos que iba a pasar con el cambio climático. Pero entonces, ¿qué es lo que está afectando como la temperatura del planeta? Porque tengo entendido que es una relación entre temperatura y humedad, y eso se ha alterado con los años. Pues mira, todo lo cambia realmente la temperatura. Cuando tú tienes un planeta, tienes la atmósfera, recordemos que el efecto invernadero es ese aumento de la concentración de unos gases que hacen que se concentre la radiación en esas capas inferiores de la atmósfera y el planeta se va calentando. Pero si tú vas calentando el planeta y vas calentando el agua, pasa lo mismo con los océanos que pasa con una olla en tu cocina, se va evaporando. Entonces la humedad también puede aumentar. Y ese aumento en temperatura y ese aumento en humedad además te aumentan los vientos, porque recordemos que el aire caliente sube, el aire frío baja, sí. Entonces son esos cambios de temperatura los que también te cambian los vientos. Entonces esto nos está incidiendo, esa temperatura detona cambios en una cantidad de cosas, en los huracanes, lo hemos visto antes, que aumenta la intensidad de los huracanes porque los vientos se vuelven más fuertes. Al viento ser más fuerte arrastra además mucha más humedad del océano y vuelve el huracán mucho más destructivo, porque entre más lluvia haya, pues más destructivo es el huracán. Lo vemos en el fenómeno del Niño y de la Niña, lo vemos en los cambios además en los regímenes normales que nosotros teníamos de lluvias y de sequía, que cada vez tenemos periodos de lluvias más lluviosos y periodos de sequías más secos, independiente de que haya un evento extremo del Niño o Niña. ¿Cuál es el impacto ambiental que deja un incendio como este? Con las imágenes que veíamos ahora que ha dejado pues el incendio en Alberta en Canadá, ¿y cuánto tiempo también se va a demorar la naturaleza en volver a recuperarse? Bueno, eso es una muy buena pregunta y yo creo que eso está por verse. Este tipo de bosque que se incendió es un bosque que normalmente se incendia. Es un bosque donde la dinámica de tener fuegos es normal y esta es época de fuegos. Pero la época de fuegos era mucho más corta. No debería haber empezado en abril, normalmente empezaba en mayo. No se debería extender tanto tiempo, ahora se está extendiendo casi hasta diciembre y esto era un periodo de 2 o 3 meses de incendios. Entonces, el incendio está aumentando en tiempo, se están quemando áreas mucho más extensas y si esto vuelve a pasar, no sabemos si el bosque sí se va a alcanzar a recuperar como siempre se había alcanzado a recuperar, porque como te digo, esto hace parte de su dinámica. Ellos se queman y vuelven a crecer y no importa, así era naturalmente. Pero ahorita que estamos quemando áreas más extensas,
que estamos quemando además durante un periodo mucho más largo, de pronto ese ecosistema no se va a alcanzar a recuperar. Y las personas de la Universidad de Alberta que han estudiado este tipo de ecosistemas y estos incendios por años, lo que prevén es que este bosque, que es importantísimo para el planeta además, se va a ir lentamente convirtiendo en una sabana, porque lo que va a crecer son pastos. Ya no van a poder crecer las especies de árboles que hoy tenemos. Wow, cuando nos hablan, Luisa, de cambio climático, creo que la mayoría de los seres humanos empezamos a pensar en que eso está muy lejos, que no nos toca ni a nuestra generación ni a la generación que sigue. ¿Eso es así? ¿O esto que estamos viendo ya nos tiene que preocupar y es que ya estamos viviéndolo? Esto que estamos viendo ya nos tiene que preocupar. Además, hemos vivido cosas mucho más de cerca. Hoy estamos escuchando una historia que es de Canadá, de un sitio que pocos conocemos, que pocos nos podemos siquiera imaginar. Pero hace pocos meses estábamos hablando de los incendios en los cerros orientales. Hace un par de años estábamos hablando de las inundaciones en el país y cómo el fenómeno de la Niña desplazó 2 millones de personas. Entonces, a Colombia el cambio climático ya lo ha tocado profundamente. Hoy es Canadá. Y todos los días, cada vez más, vamos a seguir escuchando historias muy parecidas a esta, en donde la naturaleza se vuelve más agresiva con las poblaciones humanas y esperamos que eventualmente nos sacudan, porque hemos tenido varias historias ya, el huracán Katrina, el huracán Sandy, nuestra ola invernal. Y cada vez más seguidos uno tras otro, o sea, el tiempo en el que suceden cada uno de estos fenómenos pues es cada vez más cercano, pero entonces como habitantes de la Tierra, porque es que esta es nuestra casa y eso es lo que se nos olvida, ¿qué más podemos hacer aparte de lo que ya conocemos de reciclar, ahorrar agua, caminar más y usar menos el carro? ¿Qué más? Lo principal es lo último que dijiste. El carro. Porque, exactamente, sí. Porque el cambio climático es generado por estos gases de efecto invernadero y la combustión es una fuente de esos gases. Entonces solamente utilizar transporte público, bicicleta, caminar, eso haría un cambio gigante. Ahorrar energía, consumir menos, en general consumir todo menos. Alimentarte, no, si no tienes que comer en grandes cantidades, si no tienes que comer mucha carne, no lo hagas. Intenta migrar hacia los vegetales, intenta no cambiar de camiseta cada 3 meses, sino cada 3 años, remendar el hueco de la media, todo, reducir todo el consumo es lo que necesitamos. Y es importante entonces que las personas entiendan que esas pequeñas acciones ayudan mucho, porque a veces uno dice, eso le toca a las grandes industrias que producen gases contaminantes. No, desde remendar el hueco de la media sirve para el planeta. Sí, y es muy importante que todos nos demos cuenta que el cambio climático es con nosotros. Es conmigo, es con vos, es con todos, y de todos depende el hacer que esta ruta que llevamos cambie, y necesitamos cambiarla. Pues una reflexión bastante cierta. Luisa Lema, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Feliz noche. A ti mil gracias.